Hola viajeros. Hola. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo proyecto de Un Viaje Perfecto, a nuestro video podcast que vais a poder ver en nuestro canal de YouTube, escuchar en plataformas de podcast y bueno, que nace un poco con la misma filosofía que nuestro blog y que nuestro canal de YouTube, que es ayudaros a poder organizar vuestros viajes. Eso es una ventanita más para poder ayudaros a vosotros y bueno, también con la idea de que esto que creamos Javi y yo, que se llama Un Viaje Perfecto, pues también crezca un poco más. Así que tomar buena nota a partir de ahora de todos los destinos de los que vamos a hablar. Son destinos que están testados por nosotros, o sea, hablamos desde nuestra experiencia. Os vamos a decir todo, lo que nos gusta y lo que no, porque de eso se trata. Y vamos a empezar con un viaje que nos marcó muchísimo, que fue el de Alsacia en Navidad. Y además esto es importante, Alsacia en Navidad. Eso es, porque Alsacia es una región de Francia, bueno, no solo de Francia, pero bueno, nosotros fuimos a la zona de Francia, que teníamos claro que queríamos que fuera en época de Navidad, pero que es una zona que tiene, por ejemplo, una ruta del vino que nosotros la vimos también cuando nos movíamos en nuestro coche, que tiene que ser súper bonita, pues poder verlo en otoño, en primavera, tiene que ser una zona maravillosa en cualquier época del año, pero nosotros es en Navidad. Y vamos a hablar mucho de mercadillos navideños, de pueblos de encanto, lógicamente de Estrasburgo, de Colmar, de Auvernay, de Rickerweir, de Kaisersberg, en fin, Eguisheim, Milus, un montón de pueblitos. Un montón de pueblos que tienen el encanto de que, bueno, también corre esa, Magia. No, esa leyenda urbana de que, bueno, pues Disney se basó en alguno de estos pueblos, sobre todo en uno de ellos, pero yo creo que fue en toda esa zona, para los pueblos, para representar el pueblo de La Bella y la Bestia. Y vamos a hablar de decoración navideña, de vino caliente, de olor a canela, de galletas, de un montón de cosas. De nuestras anécdotas también, que las subo en ese viaje, en fin, un poquito de todo. Así que, bueno, vamos a estrenarnos un poco con nuestra intro, ¿no? Que para eso nos la hemos currado. Pues eso, dentro vídeo. Prepárate para descubrirlo todo sobre tu próximo destino. Viajeros Perfectos, el video podcast del blog Un Viaje Perfecto. Después de nuestra intro, lo que os queríamos contar es algo un poco de nuestra experiencia personal. Para nosotros este viaje es bastante importante porque, bueno, como que marcó ese punto de inflexión de nuestros viajes, un poco también de lo que fue un viaje perfecto o ha sido un viaje perfecto, y de tener claro que cada Navidad queríamos hacer un viaje a un sitio diferente para conocer algún mercadillo navideño. Esto lo que queríamos hacer y para que nos sorprendiera mucho más era... nosotros estuvimos buscando como los mercadillos navideños más bonitos de Europa y en primer lugar siempre nos aparecía la zona de Alsacia. Nosotros lo que hicimos fue establecer nuestro punto base en Colmar, pero bueno, hay diferentes sitios donde se puede hacer este punto base si vas a la zona de Alsacia. Claro, luego os contamos un poquito más sobre la ruta y qué debéis tener en cuenta para poder organizar vuestro viaje por la Alsacia. Lo que dice Raúl es cierto, o sea, fue un punto de inflexión porque venimos tan impregnados de Navidad, es como el gran parque temático de la Navidad, es la magia de la Navidad constantemente en cada rincón, en cada ciudad, en cada pueblo que visitas, que bueno, pues es como una droga, o sea, además cada Navidad hay que descubrir algún sitio más donde haya más mercadillos y ver cómo los organizan. Y siempre tomando como referencia Alsacia. Sí, pero que además para nosotros es que nos encanta la Navidad. Teníamos ese punto, porque ahí hay mucha gente que, bueno, le da un poco más igual esa época del año. Para nosotros es una de nuestras épocas favoritas, si no la favorita del año, y queríamos disfrutarlo. Lo disfrutamos en nuestra ciudad, estamos muy cerca de Madrid y también disfrutamos la Navidad de Madrid, pero queríamos disfrutar las Navidades de otros países. Y luego, pues lo que tú comentabas sobre que Disney corre la leyenda urbana de que se basó en algunos de estos pueblos para, pues de alguna manera, la producción de la película de La Bella y la Bestia. Bueno, no sabemos si fue así concretamente o no, pero sí que vais a poder disfrutar de pueblos como Eguisheim, como Kaisersberg, como Rickerweir, que tienen
bueno, pues de alguna manera esa ambientación Bueno. que, bueno, pues parece que estás dentro de la película. Sí, de hecho, si habéis visto nuestros vídeos, en un momento yo le digo a Javi, jolín, es que voy canturreando dentro de mi cabeza la película, o sea, la canción de cuando la Bella va leyendo el libro al principio de la película y va saludando al panadero, al carnicero, tal. Es que voy silbando la canción de La Bella y la Bestia, porque este es el pueblo que más me recuerda a la escena de La Bella y la Bestia del principio, cuando ella va leyendo y va a la librería y le saluda al panadero. Y luego, pues cosas que vais a hacer, creemos que vais a hacer sí o sí. Nosotros las hicimos porque yo creo que al final es importante probar y sobre todo, bueno, pues conocer un poco lo que es la cultura de cada sitio que visitas, en este caso la gastronómica. Pues hay que probar el vino caliente, que es una de las cosas que nosotros hicimos, que es curioso porque nosotros nunca lo habíamos probado y pensábamos que era como una botella de vino de España caliente, sin más. Y bueno, pues al final lo especian, le dan un toque a canela, a algún tipo de especia que le da un sabor especial. Y sí que es verdad que ayuda a entrar en calor. Sí, a nosotros mucha gente nos decía, esa combinación de vino y caliente no puede ser buena, pero a nosotros nos sorprendió porque sí que nos gustó y bueno, también después de hablarlo con más amigos nuestros, hay gente que lo ha probado y que dice, a mí es que no me gusta, pero nosotros cada vez que viajamos y tenemos la oportunidad de bebernos algún vino caliente, como dice Javi, también a ciertas horas, porque a lo mejor por la mañana o hasta el mediodía, que no hace tantísimo frío, pero una vez entrada la noche se agradece meterte así algo caliente en el cuerpo. También decir que tienen chocolate, que no, no os asustéis, que bebida caliente hay. Y que nosotros tampoco somos de beber muchísimo alcohol. Al final sí que es verdad que lo pruebas, te tomas un vino caliente o dos y bueno, pues ya está. Vais a probar el chucrut, vais a probar los bretzel, tanto los salados como los dulces, que estaban muy buenos. Las tartets flambés, que son como unas pizzas con una masa muy finita y la verdad que estaban bastante buenas. Y también tenéis que tener presente pues, que es una zona donde hace mucho frío, con lo cual uno de nuestros primeros consejos es que vayáis bien abrigados, que os equipéis bien, luego os vamos a dar algún consejito más de alguna cosita que tenéis que llevar para no pasar frío, o por lo menos para entrar en calor en algunos sitios, sobre todo si estáis en el exterior, pero el frío de Alsacia es un frío también peculiar, de estos que esta parte de aquí se te queda congelada. Se te meten en el cuerpo, sí, eso es importante, ir abrigados, bufandas o algo para, bueno, pues para el cuello, gorros. También tengo que decir que nosotros, Javi es más friolero que yo. Yo, por ejemplo, evidentemente, se ve en la cámara, para los que nos estén viendo, yo hay muchas veces que no me pongo el gorro. Yo prefiero taparme las orejas, pero la cabeza a mí me estorba. Javi siempre tiene que llevar la cabeza tapada. Bueno, eso cada uno lo puede ir viendo. Es un frío que se te mete, pero tampoco yo, en los viajes que hemos hecho, tampoco es tan excesivo. Y es importante también que sepáis que al hacer mucho frío, al estar muy cerca de Suiza, al estar en una zona pues también cerca montañosa, bueno, pues es probable que nieve. A nosotros nos nevó un día, el segundo día cuando llegamos, el primer día de la ruta después de Estrasburgo. Y sí que hay que decir, pues hombre, que ver esa zona encima nevando, pues es algo especial. Es un punto más porque al final es esa zona nevando, Navidad al final y bueno, pues también esa visión que tenemos de las películas idílicas de Navidad nevando, en fin, pues al final es un punto más. Bueno, pues si te parece vamos a entrar ya en el siguiente punto, vale, que es nuestra guía práctica. Por cierto, vamos a avanzar una cosa, ya lo hemos avanzado en nuestras redes sociales. Va a haber una guía en PDF donde todo esto que estamos contando va a estar perfectamente detallado y bueno, pues ya en su momento, que no tardaremos mucho, haremos el anuncio del lanzamiento para que lo tengáis en cuenta. Pero ahora sí entramos en la guía práctica, en datos que tenéis que tener en cuenta para que vuestro viaje pues, sea perfecto. Bueno, pues comenzamos a hablar ya de lo que es la guía de esta zona de Francia, de Alsacia. Sí, una cosa muy importante es decidir cuando haces tu viaje en qué momento de los mercadillos navideños, quiero decir, en qué fecha de la Navidad ir.
Hay que decir que los mercadillos navideños empiezan el último fin de semana de noviembre y duran hasta el día 26 de diciembre. Sí. Entonces, bueno, hay variaciones, ¿eh? Hay algunos... Sí, bueno. Porque, por ejemplo, el de Ribeauvillé, que es el mercadillo medieval, solo son los fines de semana y no desde, yo creo que son los 4 fines de semana de diciembre, no es en noviembre. Y sin embargo, pues en Colmar abren todos los días, hay horarios. Yo creo que lo mejor... Creo que alguno también abre hasta el día 29 de diciembre. Claro, lo mejor, nosotros en el podcast tenemos, en el blog tenemos una entrada de las fechas de los mercadillos navideños en Europa. en Alsacia. Entonces, en todos los pueblos de Alsacia. Claro. Entonces, ahí es importante que lo veáis porque está actualizado a 2025. Vale, bueno, pues haciendo esta salvedad y tomando como referencia pues que eso, que están desde el último fin de semana de noviembre hasta el último fin de semana más o menos, hasta el día 26-29 de diciembre, hay que tener en cuenta varias cosas. La cantidad de gente que os vais a encontrar. Si vais en fin de semana, tenéis que ir pensando que os vais a encontrar mucha gente, porque ya no solo es la gente que viaja, sino la gente local que vive, entendemos que vive por allí cerca, pues al final eso es un reclamo turístico que también la zona se nutre de él. Entonces, nuestra recomendación es que si tenéis oportunidad y cogéis algunas vacaciones, pues que intentéis coger vacaciones días de diario. Nosotros lo hicimos así. Nosotros no cogimos ni el puente de diciembre ni cualquier otro día festivo de Navidad. Cogimos justo después la semana del puente de diciembre. Sí que nos pilló un fin de semana y nos dimos cuenta que el fin de semana había mucha más gente, pero los días de diario pues es mucho más fácil ver los pueblos. Tenéis que saber que es una zona que está muy de moda, entonces casi todo el mundo llega con transporte propio, con los coches, y es dificilísimo aparcar. Por eso mismo, porque hay mucha gente. Nosotros tuvimos pueblos que quisimos volver a verlos y no pudimos porque había incluso fila para entrar a los propios pueblos con los coches. Como ya lo habíamos visto, a lo mejor lo vimos de noche, nosotros decidimos cambiar de pueblo para poder seguir viendo zonas de allí, de Alsacia. Así que esperamos que con eso tengáis claro. Si tenéis la oportunidad, a modo de resumen, poder ir días de diario. Si vais en fin de semana o en algún puente día de fiesta, tenéis que saber que vais a encontrar mucha gente y tenéis que armaros de paciencia. Ahora vamos a hablar de cómo llegar a Alsacia, básicamente en aeropuerto. Aunque hay bastantes personas, tenemos un grupo de Alsacia en Navidad en Facebook que hemos creado nosotros, donde tenemos ya 1400 miembros, pues que van en coche, que nos parece fenomenal porque entonces esto no lo tenéis que tener en cuenta, pero para los que vais en avión debéis saber que hay 3 aeropuertos principales cerca de esta zona. El primero es el aeropuerto de Estrasburgo, lógicamente. El segundo es el aeropuerto de Basilea. En Basilea hay 2 opciones, podéis salir por la parte suiza o por la parte francesa, y ahora os hablo de esta cuestión que también es importante. Y está el aeropuerto de Baden-Baden, que está en Alemania, está a 60 kilómetros de Estrasburgo y a unos 126 de Colmar. Hay otra opción que creo que deberíais tener en cuenta, que es la que nosotros optamos. Cuando nosotros hicimos el planteamiento de ir a Alsacia, bueno, pues ya no había tiempo ni para buscar vuelos. Había tiempo, buscamos vuelos, no había disponibilidad ya, ni para llegar a Estrasburgo ni para llegar a Basilea. Y la única opción que nos quedaba era, bueno, sí que había algún vuelo en Estrasburgo, pero carísimo, de 400 euros por persona, y la otra opción era Baden-Baden, pero también era bastante caro. Bueno, pues cogimos un mapa y vimos aeropuertos que había en un radio más o menos lógico o que era asumible para poder ir. Y nos encontramos con la opción de Zurich, en Suiza. Está a 150 kilómetros de Colmar, 210 kilómetros de Estrasburgo. Y tengo que decir que en nuestro caso fue un acierto. Encontramos vuelos en Air Europa por 75 euros, ida y vuelta por pasajero. Nos salieron los vuelos por 150 euros, con lo cual, además teniendo en cuenta que Air Europa no es low cost y que nos permitía llevar a cada uno una maleta de cabina, además de nuestra mochila. Teníamos que tener una cosa también presente, el tema del móvil. Los datos en Zurich
no podíamos cargarlos tampoco, o uno de nosotros decidíamos, bueno, pues por el tema del El roaming. no, del GPS con el móvil. Eso lo tuvimos ahí un poco que nos saltó un momento. Claro, sí, lo que digo que el roaming, como Claro. no es Suiza, no es Europa, no está dentro de la Comunidad Económica Europea, tiene otras tarifas mucho Claro, más caras. lo que quiero decir es que tengan mucho cuidado con eso porque a uno de nosotros nos saltó, fueron nada, segundos, y luego en la factura del teléfono nos vino reflejado y bueno, pues no fue muchísimo dinero, pero bueno, ya era un gasto que no teníamos previsto. Ahora bien, ¿qué aeropuerto elegir de todos los que os hemos dicho? Bueno, pues para eso tenemos en nuestro blog una entrada de el mejor aeropuerto para viajar a Alsacia, donde os damos una serie de argumentos para elegir cada uno de ellos. Estrasburgo, pues si tienes pocos días y solo quieres ir de Estrasburgo a Colmar, esa es la mejor opción. Basilea, si quieres hacer una ruta cerca de los pueblos de, por ejemplo, Colmar, Milús, Eguisheim, subir hasta Estrasburgo, pues esa puede ser una buena opción. Baden-Baden, si solo quieres ir a Estrasburgo porque está mucho más cerca y está hacia el norte. O Zúrich, como es en nuestro caso, si no encuentras vuelos baratos, pues es una opción que debes tener en cuenta, que ahí sí los hay, y que además si vas a coger coche alquiler lo puedes coger desde la zona suiza. Con lo cual, ya digo, esto es a modo de resumen, en esa entrada tenéis muchísimos más detalles de por qué elegir cada uno de esos aeropuertos y os puede ayudar mucho a la hora de seleccionar vuestros vuelos. Aunque el consejo básico que os vamos a dar siempre es que si cogéis los vuelos con antelación también podréis coger vuelos baratos para Estrasburgo o para Basilea. Otro punto a tener en cuenta es cuál es el mejor sitio donde establecer ese centro base. Nosotros consideramos importantísimo tener claro, evidentemente, un centro base y desde ahí moverte. ¿Cuáles son las peculiaridades de cada uno? Pues según lo que quieras hacer o con la gente con la que vayas o cómo te plantees el viaje. Por ejemplo, nuestra recomendación, si llegáis a Estrasburgo y vais con niños o queréis algo más urbano y ver esos mercadillos navideños y disfrutar más de la ciudad, pues evidentemente vuestro centro base tiene que ser Estrasburgo. Que queréis hacer una ruta por los pueblos de Alsacia y disfrutar más de todos los pueblos que hay alrededor, pues Eguisheim, Trickerwir, bueno, en fin, el resto de pueblos, pues Colmar tiene que ser vuestro punto pues eso, ese centro base. Nosotros el centro base lo teníamos en Colmar, íbamos y veníamos. Lo teníamos muy céntrico porque Colmar está como muy en el centro de todos estos pueblos y además teníamos nuestro propio coche porque habíamos alquilado uno. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta también ese transporte público que hay para ir con ese autobús de la Navidad que recorre todos los pueblos, pero para nosotros era importante bueno, pues tener mucha más libertad de horarios. Precisamente sobre cómo moverte por Alsacia vamos a hablar ahora. Tienes dos opciones, o en transporte público o en coche de alquiler, o en tu propio coche. En transporte público hay autobuses que van por cada uno de los pueblos que componen los más importantes de la ruta de Navidad de la Alsacia, que se llaman los Navets de Noël, bueno, pues que pueden ser una alternativa si no quieres meterte en el follón de alquilar un coche, de ir, de volver y demás. Problema, pues que tienen un horario y que te tienes que ajustar a ese horario. También hay trenes que solo pasan por las principales ciudades de la Alsacia, como pueden ser Milús, Colmar o Estrasburgo, pero no en todos los pueblecitos de Navidad, con lo cual ahí vas a perder mucho detalle. Sí que es verdad que puede ser una buena opción, pues si vas un par de días o tres y simplemente quieres visitar lo más importante de la Alsacia. Al final con esto lo que te hacen es no tener que pensar tampoco muy bien en qué ruta quieres hacer y en preocuparte de buscar información. Esta ruta ya está hecha, tú te subes a este transporte público y la ruta te la van haciendo y ya, bueno, pues te vas encontrando lo que te van enseñando. Claro. Y luego, pues el tema del coche de alquiler, importante. Nosotros lo cogimos en el aeropuerto de Zúrich. Desde Zúrich hasta Colmar hay unos 150 kilómetros, hasta Estrasburgo unos 210. Vimos que era una distancia asumible, porque nosotros nos alojábamos en Colmar,
y decidimos hacerlo así. Importante es porque en Suiza, en cualquier rentacar de Suiza, os dan el coche ya con neumáticos de invierno, pues porque al final es una zona donde en esta época del año es muy probable que nieve o haga hielo y también es porque es obligatorio, entonces ya va incluido en el precio. Lo que sí hay que indicar es que vas a pasar de frontera porque Suiza no está dentro de la Comunidad Económica Europea y en el caso de que haya algún percance o algo puede haber algún tipo de recargo. ¿Por qué os decimos esto? Porque, por ejemplo, en el aeropuerto de Basilea, muchos nos dicen desde el grupo que tenemos de Alsacia en Navidad en Facebook, pues que ellos no saben si coger el coche en la parte francesa o en la parte suiza. Nosotros recomendamos que sea en la parte suiza, pero siempre y cuando aviséis de que vais a pasar la frontera y no va a tener ningún problema. Algo importante a tener en cuenta cuando cogéis un coche de alquiler, no solo en Alsacia, sino siempre que cojáis un coche de alquiler, es que os deis una vuelta, que lo reviséis, que le hagáis vídeo antes de montaros y que le hagáis foto también a esos bueno, pues arañones o algunos golpecitos que puedan tener, porque bueno, luego por cualquier cosa a nosotros no nos ha pasado, pero sí que conocemos a gente que les han intentado cobrar un plus por un golpe que ya tenía el coche cuando os lo den. Y sobre todo, pues bueno, familiarizaros con el coche antes de salir a la carretera, porque por ejemplo a nosotros llegamos de noche allí a Suiza y no sabíamos dónde estaban las luces, creíamos que era automático, no era automático y salimos a la carretera sin luces y estuvimos toqueteando todo hasta que se encendieron las luces, que bueno, fueron segundos, pero ahí hay un momento de crisis que bueno, puede salir algo mal y tener un percance. Y os puede pasar como a nosotros, que Raúl le dio al limitador de velocidad, lo puso a 30 km por hora, la incorporación de Zurich, del aeropuerto de Zurich a la carretera es una autopista con un límite de 130, con lo cual os podéis imaginar la situación, y encima en un túnel que no hay arcenes para poder parar hasta que 2-3 kilómetros más adelante llegó un puente, había un arcén, pudimos parar ahí y ya nos dimos cuenta de que es que estaba el limitador activo. Sí que es verdad que ese viaje fue un poco caótico la llegada porque nos pasaron algunas cosas más, pero también ahora con el tiempo considero que teníamos un poquito de estrella porque nos podíamos haber estrellado en la carretera, sí, porque bueno, nos pasaban coches a toda velocidad y nosotros íbamos a 30 km por hora, ya fue un poco de suerte al final. Pues esos son nuestros argumentos para coger el coche de alquiler o transporte. Ahora ya está en lo que vosotros estéis pensando que vais a necesitar. Y luego, pues, ¿qué ver? ¿Qué ver en Alsacia? Pues es que hay mucho que ver. Lo principal que hay que ver es Estrasburgo, lo que hemos dicho, es la capital europea de la Navidad. Tenéis que visitar su catedral, tenéis que pasar por la Plaza Kleber con el árbol más grande de toda Europa y un mercadillo impresionante, la Plaza Gutenberg con otro mercadillo. La catedral es una catedral gótica rojiza, en su interior hay un reloj astronómico que nosotros por dentro no visitamos, pero sí que lo vimos por fuera y cabe la posibilidad de poder visitarlo por dentro, es una visita aparte. A nosotros nos sorprendió mucho, además, también toda la zona, pasear por sus calles, es que está todo decorado, pero ya si se va en otra época, como decíamos antes, también tiene que ser espectacular. La pequeña Francia, que es una zona muy peculiar de Estrasburgo. Sí. La zona de los 4 puentes, que es donde están los canales y donde pasa el río que pasa por Estrasburgo, que también es una zona muy bonita. Y en definitiva, pues bueno, visitar a Estrasburgo de la mejor manera. Una cosa que no hemos dicho en el apartado de cómo moverse por Alsacia es que Estrasburgo es complicado si vais a ir en coche, porque no tiene mucho parking. El parking interior está limitado el acceso. Claro, y encima está restringido muy poco... el acceso a coches, a vehículos, el centro de la ciudad, entonces tienes que aparcar más bien en las afueras y tienes que bueno, pues estar pendiente también del transporte público para llegar al centro, pero bueno, si te organizas bien no es difícil y nosotros llegamos fenomenal. Y precisamente sobre eso, indicaros que hay unos parking que son los parking P+R, que incluyen con el ticket del aparcamiento el tranvía, con lo cual puedes dejar el coche, que siempre hay muchas plazas, en varios puntos alrededor de Estrasburgo, y en 4 o 5 paradas de tranvía llegas al centro. Es súper cómodo, es bastante barato,
porque no llega a los 10 euros el día, con lo cual es bastante asumible y ya digo que es algo muy, muy cómodo, que encima, bueno, pues al estar alrededor, vengas de donde vengas, vas a encontrar un parking. En nuestro blog, en unviajeperfecto.es, hay un post de dónde aparcar en Estrasburgo, donde tienes todos estos detalles y además un mapa de los parking P+R para que te puedas ubicar. Luego, todo esto en Estrasburgo, pero ¿qué ver en el resto de Alsacia? Sobre todo, perderos por las calles de los pueblecitos. En Navidad, sus mercadillos navideños. Está todo decorado. En Colmar, por ejemplo, que era donde nosotros teníamos nuestro centro base, las noches eran mágicas porque era toda la iluminación, había videomapping, el ambiente que había. Sí que es verdad que llegaba una hora que todos los mercadillos un poco se cerraban, pero bueno, podías entrar a algún restaurante también a cenar, que se agradecía porque, como os hemos dicho antes, hace frío y bueno, pues también hay que estar en algún interior. Y en el resto de los pueblos, a mí me vais a perdonar, pero Javi se lo sabe mucho más el nombre. Por ejemplo, Rickerweir es Pero antes de entrar a los otros pueblos, vamos a meternos más en Colmar, porque sí, antes hemos especificado mucho sobre Estrasburgo. Quería avanzar un poquito más. Sí, pero en Colmar es que hay muchas cosas que ver y sobre todo hay muchos planes que hacer más allá de los mercadillos de Navidad. No solo eso. Entonces, lo que os ha dicho Raúl, ver sus mercadillos, que además, si Estrasburgo es como muy espectacular muy urbano, por dónde está, efectivamente, Colmar es muy espectacular por cómo está, por cómo lo adornan y precisamente al ser un lugar más pequeño, las distancias entre mercadillos es más cercano, incluso hay a veces... como todo un gran mercadillo, claro, es pasar un arco y encontrarte con otro mercadillo más grande, cruzar una calle y ya hay otro mercadillo diferente, pero toda la decoración de cómo... Yo lo hablaba con Javi también, cómo se le ocurran los vecinos, porque allí sí que es verdad que el gobierno, bueno, pues el ayuntamiento, lo que sea, se encargará de mucha decoración, pero las casas propias y todos los barrios, la implicación de los vecinos es máxima. Entonces, lo que decía Javi, hay mucho que ver. Yo me acuerdo, y bueno, Javi me irá apuntando algo más, pues por ejemplo, el Museo del Juguete que vimos en Colmar, además de sus calles adornadas, sus luces y sus mercadillos. Esto es un plan muy bueno, sobre todo si vais con niños, porque les va a encantar. Es un edificio que tiene 3 plantas, donde hay juguetes pues de todo tipo, desde los más antiguos y más tradicionales a los más actuales, videoconsolas, pero sobre todo... Si eres un enamorado, lo quería decir yo, si eres un enamorado de los trenes y de las maquetas de trenes como Javi en la última planta... Pues es vuestro paraíso, porque realmente es una auténtica pasada lo que tienen allí montado y es muy importante verlo dentro de lo que es el museo. Como yo sabía que a Javi le encantaba, nos pasamos allí un rato larguísimo. Javi disfrutó como un enano y grabó y grabó y grabó. Luego todo ese material pues en el vídeo no podía aparecer, pero bueno, disfrutó mucho. Luego está el Museo Bartholdi. Bartholdi es la persona que diseñó la Estatua de la Libertad. Como entiendo que sabréis todo el mundo, la Estatua de la Libertad fue un regalo que Francia le hizo a la ciudad de Nueva York. Entonces ahí, en torno a la figura de Bartholdi, casi todo está en torno a la obra, bueno, pues la que más se le conoce, que es la Estatua de la Libertad. Hay alguna cosa más también. Y una cosa que nos gustó mucho es que de vez en cuando aparecía entre los objetos de cada uno de los museos algún objeto que tenía que ver con otro museo de la ciudad. Por ejemplo, en el Museo Bartholdi de vez en cuando aparecía un juguete y nosotros decíamos, bueno, ¿y esto aquí? Y ya nos dimos cuenta que estaban todos los museos o casi todos los museos de la ciudad relacionados. Como os digo, pues bueno, aparecen fotografías de la época, reproducciones de piezas de la propia Estatua de la Libertad, con las restauraciones que ha tenido la Estatua de la Libertad. También hay algún trozo, yo creo que había una oreja de la propia Estatua de la Libertad que vino, planos, cómo se construyó, todo el andamiaje que se utilizó para construirla en su momento. Bueno, es una cosa como muy curiosa. Nosotros sí sabíamos que la Estatua de la Libertad había sido un regalo de Francia a Nueva York, pero no sabíamos que la persona que la diseñó era de allí, junto con Gustave Eiffel, que fue el de la Torre Eiffel y el que hizo la estructura que se utilizó para
para cubrir, bueno, pues con esas placas para hacer la Estatua de la Libertad. Bueno, otro lugar que tenéis que visitar, no por dentro porque no vais a poder, porque es una casa privada, es la Maison Pfister, que es muy instagrameable, seguramente la habréis visto por redes sociales, pero bueno, sí que es verdad que el exterior es súper bonito y, hombre, si la visitáis muy temprano, pues podréis haceros una foto prácticamente sin gente. Pero ya digo que es algo, bueno, pues que vais a visitar y seguramente vais a pasar por delante de ella porque está muy cerca de otro punto que es la Colegiata de San Martín. Antes de decir esto, nosotros quería decir una cosa personal nuestra. Si nos seguís, vosotros sabéis que a nosotros nos gusta traernos varias cosas de cada uno de nuestros viajes. Si puede ser en la medida de lo posible, si es Navidad, evidentemente un colgante para nuestro árbol de Navidad, y si no es Navidad, intentamos buscar algo que podamos colgar en nuestro árbol de Navidad. Nos traemos un imán también normalmente, nos traemos una ilustración, y si puede ser pues original o de algún artista local, también. Y esta Maison Pfister es la que nosotros nos trajimos, que vimos en una cafetería, que bueno, nos vendían esa imagen, bueno, esa ilustración. Y bueno, la tenemos con mucho cariño puesta en una pared de nuestra casa porque bueno, es muy bonita. Luego, como decía, la Colegiata de San Martín, que es casi una catedral, sobre todo por las dimensiones que tiene, es de estilo gótico y bueno, pues es curioso de ver algo que está en uno de los pórticos que... Bueno, hay un pequeño personaje que se le ven sus partes nobles y que bueno, te tienes que buscar. A nosotros nos lo dijeron, creo que fue en la cafetería donde compramos la ilustración. Y bueno, estuvimos buscándolo. Y yo tengo muy buen recuerdo también de esa zona porque había un restaurante en esa plaza que nosotros cenamos 2 noches y era muy agradable, y bueno, pues como nos trataron también uno de los días, volvimos a cenar allí Otra zona que tenéis que visitar pues es la Pequeña Venecia, es una de las zonas más típicas de Colmar, es donde está ese puente, donde hay unas vistas muy bonitas de un lado a otro, con unas casas preciosas, con decoración navideña a tope, y donde se proyectan imágenes que lo hace más especial. Sí que es verdad que es más espectacular por la noche. Otros pueblos que recomendamos que hay que ver, aparte de Colmar y Estrasburgo, pues por ejemplo, Rickerweir, Egisheim. Sí, estos dos son como los más típicos y son los que está el tema este de la leyenda de que Disney se basó en ellos. Había otro más que también vimos. Kaisersberg. Kaisersberg eran lo que dices, la leyenda esta de que bueno, pues Disney se basó para hacer el pueblo de la Bella y la Bestia. Estos son, pues eso, para perderte por sus calles, pasear, ver toda la decoración, los mercadillos navideños, disfrutar, cenar, comer, tomarte un vino, en fin. Todos ellos tienen parking alrededor, lo que pasa es que son parking con muy pocas plazas, y si vais a una hora ya muy adentrada en la mañana, pues vais a tener dificultades para aparcar si vais con coche de alquiler, con lo cual nuestro consejo es que madruguéis. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Egisheim y de Rickerweir sí que fuimos pronto, pudimos aparcar bien y verlo con tranquilidad. También es verdad que a esas horas todavía no hay mucha actividad y incluso... Sí, pero en el mercadillo hay algunos puestos que todavía no están abiertos. Sí. Pues hay algunas cosas malas y otras buenas que al final pues... Luego está Ribeauvillé, que bueno, ese a nosotros nos pareció como el más espectacular, porque en Navidad, bueno, ellos tienen siempre un mercadillo medieval, y en Navidad es un mercadillo navideño medieval. Entonces nos daba la impresión que eran como peñas o grupos de amigos que cada uno tenía como su rol en el mercadillo. Unos eran los duendes, otros eran los vikingos, otros eran los que estaban en el castillo, otros eran los bufones. Entonces cada uno cumplía su rol, estaba todo el mundo disfrazado, había muchísimas actividades, desde sacar una espada, había vikingos forjando pues eso, sus hachas, había atracciones para niños que estaban hechas con madera y que ellos mismos las utilizaban. Había ovejas, había pastores, había un puesto tremendo en la plaza que estaban asando unos jabalíes, había zancudos, había un bar grandísimo también donde estuvimos tomándonos algo. Bueno, era impresionante, ese nos encantó, y ese es un imprescindible si vais... que sea en fin de semana. Pero como os dice Raúl, en fin de semana, y solo los fines de semana del mes de diciembre, hasta el 25-26 de diciembre, con lo cual
es importante que ajustéis vuestra ruta a eso precisamente. Y luego también está Turkheim, que hay una cosa como súper bonita, es un pueblo muy pequeñito y nosotros lo agradecimos. También en nuestro vídeo, en uno de nuestros vídeos aparece, estábamos como muy cansados de tantísima gente y cuando llegamos a este pueblo apenas había nadie, entonces pudimos pasear tranquilamente, nos hicimos fotos, estuvimos esperando al momento de que, bueno, pues en la plaza del pueblo hay un calendario de Adviento y los niños del pueblo salen de un edificio. Los niños del pueblo y los niños pequeños que quieran participar, de turistas, de visitantes. Sí, pero lo mágico es que los niños del pueblo iban vestidos de una forma especial. Los niños turistas pues pueden hacerlo, claro, no irían vestidos de esta forma. Bueno, pues los niños iban con farolillos, iban con unas personas mayores que los iban guiando y todos los días, hasta el 25 de diciembre, pues abren una ventanilla que es una de, pues bueno, ya sabéis cómo funciona un calendario de Adviento, que se abre un regalito, pues aquí se abría una ventanita y aparecía pues una imagen. Y luego otros pueblos que tenéis que visitar, pues por ejemplo Sélestat, Obernai o Milús. Sélestat, lo que nosotros pudimos ver pues fueron prácticamente los mercadillos, no os podemos decir mucho más, bueno sí, os podemos decir algo que es muy curioso, que en la biblioteca, en la biblioteca de Sélestat tienen varios documentos. Sí, tres documentos, 3 libros. En uno de ellos es donde se hace mención, el más antiguo del mundo, donde se hace mención al árbol de Navidad, el primer libro. A la aparición del primer árbol de Navidad, cómo surgió. Exacto, entonces es también curioso de ver porque pues, hay parte de la historia también de todo esto allí en Sélestat. Obernai nos gustó también mucho porque es un pueblo muy pequeñito, también con 3 o 4 mercadillos de Navidad, donde también hay atracciones, es un pueblo con mucho encanto y sí que había un gran parking donde podéis dejar el coche sin ningún problema y sin ninguna prisa. Además lo vimos nevando y la verdad que nos gustó mucho. Y Milús no es un pueblo, es una ciudad, pues casi como Estrasburgo más o menos. Sí que es verdad que tiene ya menos mercadillos, está ya más hacia el sur, tirando hacia Suiza. Nuestra experiencia fue que, bueno, nosotros lo vimos cuando ya nos íbamos, paramos nuestro coche cuando ya volvíamos al aeropuerto, paramos en la ciudad, sí que estuvimos por la mañana visitándolo. Tenía pinta de muy bonito porque además hay una catedral como muy grande que no pudimos pasar, pero nos quedamos ahí con las ganas. Y tenía muy buena pinta porque la decoración era muy bonita también. La verdad es que bueno, es curioso también de ver. Y básicamente esos son los lugares que nosotros os recomendamos. ¿Hay más? Por supuesto, hay más pueblos. Pero para un viaje como en nuestro caso de 5 días, os da más que de sobra, incluso os da tiempo a repetir en alguno de ellos. Y el último punto que os queremos decir es lo que comer, que es muy importante también en un viaje. Para nosotros los platos imprescindibles, platos o bebidas, como os hemos dicho, nosotros fue la primera vez que probamos el vino caliente y pues lo tenéis que probar y ya nos diréis si os gusta o no. Nosotros tenemos muchas opiniones, la nuestra es que sí que nos gusta. Luego está el chucrut, que también fue la primera vez que lo probamos. También tenemos muchas opiniones, a Javi le gustó mucho, a mí nada. Si lo tengo que comer lo como, pero no me gustó mucho el sabor. Hay que decir también que también hay chocolate caliente y bueno, pues aparte del vino. Luego están los bretzel, tanto salados como dulces. Nos gustan en cualquiera de sus versiones, ¿verdad? Sí, había un bretzel salado que sabía bacon, por ejemplo, llevaba trocitos de bacon que estaba muy bueno. Y luego, por último, las tartes flambés, que también cenamos alguna vez con ellas. Y bueno, son una especie de pizzas que, bueno, pues no son pizzas, pero a mi forma de ver la comida era como una pizza. En vez de ser redondas eran como alargadas. Ovaladas. Sí. Y bueno, pues estaban muy ricas. Luego también, al comer de mercadillo, nosotros probamos, por ejemplo, como una especie de tortillas que eran como de patata. En el caso de Raúl, el mío era solo de patata, en el caso de Raúl llevaba chorizo y que también estaba bueno. Me acuerdo perfectamente que la chica me decía chorizo. Y luego también hay en otro de los mercadillos probamos esas mismas tartas de tortillas como de patata, también con un trocito de lacón y de queso. Y de también, queso, que también estaba bueno.
Bueno, y ya por último, pues hemos, tanto en nuestro perfil de Instagram como en el grupo que tenemos en Facebook de Alsacia Navidad, pues hemos abierto una ronda de preguntas de cosas concretas que queréis saber si estáis organizando vuestro viaje a la Alsacia en los próximos meses. Así que si te parece, pues vamos a ver qué es lo que nos preguntan por aquí. Las lees tú y vamos respondiendo. Bueno, buen lugar donde alojarse. No sé si se refiere tanto a un pueblo como a un sitio en concreto. Nosotros decir que el lugar donde nos alojamos, bueno, a ver, era un apartamento que cogimos en Booking, también nos salía bien de precio por el tiempo en el que estábamos y demás, pues ni tan mal. Y además estábamos a 5 minutos andando de la pequeña Venecia. La ubicación era buenísima. Lo estuvimos hablando además hace unos días, Javi y yo. ¿Nos volveríamos a alojar en este sitio en Colmar? No, pero por lo que era el edificio y tal, que estaba muy bien ubicado y que nos cumplió nuestro objetivo, que era llegar y dormir y desayunar, poco más, pues sí, eso sí. Y luego, si es por los lugares donde alojarte, pues en nuestro caso también Colmar fue un acierto precisamente por eso, porque queríamos hacer una ruta por alrededor de los pueblos. Colmar estaba en el centro y nos ayudaba a la hora de... Claro, yo tengo la impresión de que si es en Estrasburgo, si te alojas en el centro de Estrasburgo, pues bien, porque cuando llegues después de visitar algún pueblo de los de Alsacia, puedes salir y lo tienes todo a mano y ya está. Colmar, es que como tampoco es tan grande, donde te alojes, puedes salir y disfrutar de la noche de los mercadillos y de los restaurantes. Por aquí, María nos pregunta, alojamientos, BBB, bueno, bonito, barato, pues lo que hemos dicho ahora mismo. Si vas a lo barato, pues al final te puede pasar lo que nos pasó. Lo importante que decimos siempre, igual que los vuelos, cogerlos cuanto antes. Si es en verano, mejor. Nos pregunta aquí Rubén, en diciembre vamos a Alsacia, ¿qué pueblos recomendáis ver por el día y cuáles por la noche? Pues es que yo te diría que todos por el día y todos por la noche. A ver. Sí, pero bueno, el que he dicho, el mercadillo medieval que es navideño, por el día es un imprescindible, ese hay que verlo. Por la noche, fíjate, Colmar, por la noche tiene un encanto especial. Es espectacular porque hay mucha proyección en muchos edificios, no solo en la pequeña Venecia, y eso, claro, le da otro toque. Y luego, alguno de estos, perdona que no te dejo hablar, alguno de estos que hemos dicho antes, que son como donde se basó Disney para la película de La Bella y la Bestia, pues si los ves de día también es que te transportan a esa película. En el caso de Turkheim, por ejemplo, si vais a ver la ceremonia del calendario de Adviento es al atardecer, con lo cual podéis aprovechar, por ejemplo, para comer en Turkheim y justo después de comer quedaros para ver la ceremonia, porque creo que es a las 5 de la tarde, teniendo en cuenta que en Alsacia anochece pronto, pues... Eso es lo que iba a decir. Vale, ¿es posible sin alquilar coche? Pues sí, es posible, y ya os hemos dicho que hay transporte que os facilita el movimiento entre pueblos. Lo único, pues que no tenéis tanta libertad y os tenéis que ajustar más a los horarios de transporte. Aquí le pondría otra pregunta. ¿Es más incómodo? También. Bueno, para nosotros, pero a lo mejor para otras personas es más cómodo. Esto en función de lo que se quiera. Pueblos imprescindibles y dónde comer, yo creo que ya lo hemos contestado con lo que hemos contado por aquí. Mejor un viaje con todo organizado por una desde España, bueno, mejor un viaje con todo organizado por cada uno desde España o organizado por su cuenta, por una agencia, creo entender. Claro, yo entiendo que es por una agencia. Bueno, pues a lo que estés acostumbrado un poco. Nosotros empezamos nuestros viajes que nos los organizaba una agencia y hemos ido viajando, pues los hemos ido organizando nosotros, según el tiempo que tengas también. Si tú tienes bastante tiempo para organizarte un viaje, vas a ir a lo que tú quieras y a lo que quieres realmente, porque vas a investigar lo que quieres ver en cada sitio y si estás viéndonos a nosotros es porque te interesas por ese espacio, por ese sitio. Yo creo que organízate tú lo que quieres realmente ver. O si quieres que te lo organice una agencia, pues déjales claro qué es lo que quieres ver. De todas maneras, con toda la información que os hemos dado aquí, que te hemos dado aquí, más todo lo que tienes en nuestro blog, unviajeperfecto.es, yo estoy seguro de que información para organizarlo tienes. Otra cosa ya es que quieras hacerlo o no, pero tenerlo lo tienes a mano. Vale, y si te parece vamos ya al grupo de... Esto eran dudas que había en Instagram, ahora nos vamos al grupo de Facebook. Nos pregunta aquí Maite, hay mucha nieve en diciembre, tema transporte...
vamos con coche, pero no sé, tema aparcar y precio peajes desde Barcelona, gracias. A ver, mucha nieve en diciembre, nosotros solo nos encontramos un día y no cayó nada más que hasta mediodía, pero sí que hemos visto y hemos leído comentarios y a otros de gente creadores de contenido que fueron... más. Sí, bueno, y bueno, tenemos yo seguía a algunos seguidores de contenido que en ese momento estaban y según donde estaban alojados cayó la mundial, pero claro, es que estaban como muy en la montaña. Claro, entonces depende un poco, pero vamos, haz cuenta con que nevar seguramente te nieve algún día. Tema transporte lo hemos hablado, tema aparcar también si es en Estrasburgo, y en el resto de pueblos ya digo que hay parking alrededor, pero, y están bien identificados, pero pues tienes que ir con tiempo suficiente con mucha paciencia para poder aparcar. Que se apoyen mucho en nuestra web, porque ahí hay blogs que te explican dónde aparcar. Vale, del tema peajes, decir que nosotros desde Suiza hasta Colmar no nos encontramos peajes, no había peajes, entonces no os podemos... Pero desde Barcelona es que tenéis que cruzar toda Francia. Claro, entonces seguramente algunos encontréis, ahí sí que nos podemos ayudar. Aroa nos pregunta también tema peajes, decimos lo mismo, que nosotros no nos encontramos peajes ni para ir a Estrasburgo, ni para volver hasta Zúrich. Ni para movernos de pueblo en pueblo. El tipo de neumáticos de los vehículos, porque al ir desde España no tenemos neumáticos de invierno. Si no tenéis neumáticos de invierno tenéis que llevar cadenas, porque es obligatorio, tenéis que ir equipados. Y ya digo, porque es que posiblemente puede pasar. Patricia nos pregunta por el tema peajes, decimos lo mismo. Si cogemos coche de alquiler en Basilea para visitar Francia, Alemania y Suiza, pues no sabemos, nosotros no nos encontramos peajes, no sabemos si al ir desde Alemania os vais a encontrar, desde Suiza desde luego que no, y en esa parte de Francia tampoco había. Autorizaciones para entrar en coche en los centros de las ciudades y aparcamientos recomendados. Esto es lo que os decimos, que en Estrasburgo está prohibido aparcar en el... Bueno, no es que esté prohibido, sino que está restringido, y que lo mejor es aparcar en los parking P+R de alrededor de las ciudades. Tenéis toda la información en nuestro blog unviajeperfecto.es. Y recomendaciones de bares, restaurantes familiares. Pues a ver, por ejemplo, en Colmar hay un barecito justo enfrente del acceso a la Catedral de San Martín que se llama, bueno, el logotipo es como un croissant donde podéis desayunar o merendar un chocolate caliente exquisito y unos croissants hechos. O algún trocito de tarta también que tenían. Pasteles, caseras. tenían un montón. Es que no me acuerdo se llama au croissant doré. Yo, perdonadme, no sé francés, os lo estoy diciendo. Au croissant doré, que estaba muy bueno. Y en ese mismo pasadizo, entrando a la Colegiata de San Martín, a mano izquierda hay un restaurante que es donde Raúl comentaba anteriormente, donde probábamos las tartes flambés, que estaban muy buenas. Sí, pero era como un poco hamburguesería también, exacto. Había un poco de todo. Eso es lo que nosotros probamos, porque nosotros lo que hicimos fue comer prácticamente todos los días y todas las noches de mercadillo. En cada uno de los pueblos. Que era lo que a nosotros nos apetecía. Entonces, bueno, pues para que lo tengáis en cuenta. Sí que es verdad que en la calle, nosotros también probamos las tartes flambés en Estrasburgo, en la propia calle que llega hasta la catedral. Ahí en un barecito a mano izquierda también hay muchos, y bueno, pues en cualquiera de ellos sí que es verdad que son muy turísticos, entonces pues bueno. Luego Teresa pregunta por el tema de las ruedas, que ya lo hemos dicho, dónde alquilar el coche, que también lo hemos dicho, si en Suiza o en Francia, pues depende de dónde, del aeropuerto al que llegues. Y dónde aparcarlo, pues igual, lo hemos contestado anteriormente. Si es difícil el aparcamiento, ya hemos dicho que en los pueblos sí, en Estrasburgo es algo más fácil. El tema de los vuelos desde Sevilla, ¿qué avión tendría que coger? No tengo ni idea, y tampoco si los vuelos son muy caros. Pues es que eso, lo que mejor te recomendamos es que entres en Un Viaje Perfecto. Ahí en la parte inferior hay unos banners para coger vuelos a un precio más asequible, y ahí lo que es un buscador donde tú pones las fechas y desde dónde sales a dónde vas, desde qué aeropuerto sales a qué aeropuerto vas, y te salen todas las opciones. Pues ya es cuadrar tú y ver más o menos precios y demás, porque igual, pues obviamente Ryanair, Volotea, Wizz Air son más económicos, y te saldrán también opciones de Iberia y de Europa. Pues eso ya depende de lo que necesites. Tema transporte público hemos
hablado ya de las naves de Noel, nosotros volamos Barcelona-Basilea y no sé ni qué visitar también en Navidad. Te hemos dado toda la información, seguro que te va a ayudar. Alojamiento con niños, apartamento u hotel, ¿y en qué pueblo? Pues es que lo que ha comentado Raúl, si es con niños, pues a lo mejor Estrasburgo. Estrasburgo, yo... Y hotel... A lo mejor Javi no está tan de acuerdo conmigo, pero yo si fuera con niños creo que me iría a Estrasburgo. ¿Y alquiler coche o moverse con navets? Pues a lo mejor con niños mejor alquiler de coche, porque pues no tenéis que depender de horarios ni nada. Con y navets, al ir con niños siempre tenéis que llevar como mucho más, bueno, pues ellos necesitan pues sus comidas, si son pequeños a lo mejor tenéis que llevar hasta incluso pañales o no sé, todos los biberones y tal, pues es mejor tener un coche. Planes con niños pequeños de 3 a 8 años, por favor. Yo aquí lo primero que te voy a decir es que ya en sí viajar a Alsacia en Navidad ya es un plan para ir con niños, porque lo van a disfrutar muchísimo. Sí que es verdad que a lo mejor es un poco contradictorio que estamos diciendo que se alojen en Estrasburgo, pero en Colmar, el Museo del Juguete, es que... Es un buen plan. Y luego... Si podéis patinar con ellos en hielo también, por ejemplo. Sí, hay pistas de hielo tanto en Estrasburgo como y luego en... Todas las atracciones de feria que hay, que están todas tematizadas de Navidad, también para los niños está muy bien. En todos los pueblos hay o tío vivo o hay algún tipo de atracción, hay algo donde los niños pueden montar sin ningún tipo de problema y lo van a disfrutar. Sí que es verdad que me extrañó que no vimos ningún Papá Noel con el que te pudieras hacer fotos, ninguna casita de Papá Noel tampoco, que en otros mercadillos navideños de Europa que hemos ido siempre hay algún actor que te puedes hacer alguna foto con él. Aquí en Colmar no los vi. Luego nos preguntan aquí más por el transporte público, ya lo hemos dicho, si transporte público o coche de alquiler. ¿Cómo es mejor hacer este viaje en diciembre con un pack y todo organizado? Lo hemos hablado ahora hace poquito en la cuenta de Instagram. ¿Cuántos días son necesarios como mínimo para ver los principales pueblos y mercadillos? Bueno, pues nosotros le dedicamos 5 días. Sí, 4 o 5 días yo creo que está bien. Y nos dio tiempo a repetir en alguno, como por ejemplo Rickerweir. Con 5 días ves todos los pueblos que hemos dicho en este video podcast y os da tiempo de sobra. Yo creo que un día para el mercadillo este medieval, otro para Colmar, otro para Estrasburgo y que luego os repartáis también en el resto de pueblos, 4 o 5 días está bien. Sí. Luego, aunque se alquile un coche, ¿hay que utilizar algún medio de transporte por los pueblos o andando? Andando. Los pueblos son muy pequeñitos. Colmar a lo mejor sí que es verdad que es cuando digo el más extenso porque tiene muchos mercadillos y al final conocerlos todos andando, pero tampoco hay un autobús que te vaya llevando por cada uno de los mercadillos. Lo único en Estrasburgo, si llegas en coche y no estás ahí alojado, tienes que aparcar lejos y te tienes que montar en el transporte público para llegar al centro. Es o lo si único por que tienes que ejemplo hacer. quieres visitar el Parlamento Europeo, que está un poco más retirado, pues sí que tienes que ir en tranvía o en autobús. Pero si no, pues ya digo, andando se hace todo perfectamente. Nosotros, de hecho, Estrasburgo la recorrimos andando sin coger nada más que el tranvía para llegar al centro desde donde teníamos aparcado el coche. Pues estas serán todas las preguntas. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer video podcast. Os animamos a que os suscribáis a él, que le deis a me gusta, que compartáis en las plataformas donde lo escuchéis y también en nuestro canal de YouTube donde... Pues tenemos una serie de vídeos, creo que son 4, de nuestro viaje a Alsacia, que están súper bien, son de nuestros primeros vídeos y bueno, pues les tenemos mucho cariño, os animamos a que los veáis, si vais a ir esta Navidad o en Navidades sucesivas a Alsacia, que tenemos un montón de recomendaciones de lo que hicimos, de lo que podéis hacer, bueno, cómo lo vivimos nosotros y bueno, pues que os animamos, como os digo, a que lo veáis. Y también en nuestro blog, en unviajeperfecto.es, tenéis toda la información necesaria para poder organizar vuestro viaje de la mejor manera. Así que hasta el próximo video podcast, que no sabemos cuándo será, pero estad muy atentos, que os lo diremos. Chao. Chao.